Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy os voy a hablar sobre los factores del riesgo país dentro de una compraventa internacional y en concreto vamos a ver los factores políticos y regulatorios, factores económicos y financieros, los factores legales y contractuales, los factores socioculturales y tecnológicos, factores medioambientales y sanitarios y vamos a terminar con estrategias para mitigar el riesgo país. En el comercio internacional, las operaciones de compraventa entre empresas que están situadas en países distintos están siempre expuestas a una serie de riesgos que vienen del entorno político, económico, social y legal del país de origen y el de destino. La evaluación de este riesgo país es importantísima para intentar minimizar los problemas financieros, legales y logísticos que puedan afectar a nuestra operación. El primer bloque a tener en cuenta son los factores políticos y regulatorios, y dentro de ellos la estabilidad política, porque los cambios de gobierno, los conflictos internos o posibles guerras podrán generar una inestabilidad económica que afecte a nuestra operación internacional. Por eso es importantísimo evaluar el índice de estabilidad política de un país y la frecuencia de sus crisis políticas. Como habéis visto en los últimos años, es muy complicado exportar a Venezuela, porque tienen una crisis política y social que genera inestabilidad que afecta a la confianza dentro de los contratos comerciales y a los pagos internacionales. Por otro lado, tenemos las regulaciones comerciales, y es que cada país tiene sus propias normas y restricciones para importar y exportar, y esto nos puede influir en los aranceles, licencias, cupos o normas de calidad. Cuidado también con el control de capitales y las restricciones cambiarias. Puede haber limitaciones para la repatriación de capital o algunas restricciones en la conversión de divisas extranjeras. A veces hay gobiernos que controlan los pagos internacionales y esto puede retrasar la liquidación de las facturas. Y el último apartado dentro de los factores políticos y regulatorios es la nacionalización y expropiación. Ojo, porque algunos gobiernos pueden decidir nacionalizar empresas extranjeras sin previo aviso y hay que tener en cuenta el riesgo de que el gobierno local pueda expropiar activos o intervenir en empresas extranjeras. Tenemos que ver si hay acuerdos bilaterales de protección de inversiones. En 2012 el gobierno de Argentina expropió YPF, filial de la española Repsol, y esto generó un conflicto internacional y pérdidas millonarias para la empresa. El segundo bloque son los factores económicos y financieros. Tenemos que valorar el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica del país de la empresa con la que vamos a operar. Si un país tiene una economía fuerte y en crecimiento, el comercio suele ser más seguro. Sin embargo, si se está enfrentando a una crisis económica o tiene un alto endeudamiento, los pagos pueden ser bastante inciertos. Aquí podemos fijarnos en que exista un crecimiento estable del Producto Interior Bruto y, como digo, que no haya un gran déficit fiscal ni un alto endeudamiento público, porque esto puede indicar riesgos de impago. Por otro lado, es importante conocer la inflación y fluctuaciones monetarias. Como sabéis, una alta inflación va a afectar al poder adquisitivo y puede encarecer las importaciones. Y en cuanto al riesgo cambiario, si hay devaluaciones importantes, pueden impactar en la rentabilidad de nuestra operación. El tercer bloque son los factores legales y contractuales. Aquí es importante conocer el marco legal y la seguridad jurídica. Tenemos que intentar negociar con empresas de países que nos aporten fiabilidad y transparencia dentro del sistema judicial, y también con países con los que la Unión Europea tenga tratados internacionales que puedan regular la inversión y el comercio. Otro tema importante es el cumplimiento de contratos y la resolución de disputas, y aquí tenemos que evaluar la eficacia que tiene el sistema judicial del país de la empresa con la que trabajamos para poder hacer cumplir los contratos internacionales. Y también valoraremos la disponibilidad de mecanismos de arbitraje internacional, como el de la Cámara de Comercio Internacional, y la posibilidad de aplicar este arbitraje, siempre por encima de las soluciones judiciales. Por último, dentro de los factores legales tenemos que ver cómo está la normativa de propiedad intelectual y derechos comerciales. Las falsificaciones y la piratería pueden ser un problema en algunos países que tienen poca regulación. Por eso es importante conocer bien cuál es la regulación sobre marcas, patentes y derechos de autor. El cuarto bloque son los factores socioculturales y tecnológicos. La forma de negociar varía en cada país y puede haber malentendidos culturales que afecten a un acuerdo comercial. Por eso hay que conocer las diferencias en negociación, las costumbres y los valores del país de la empresa con la que vamos a cerrar el trato. Y por otro lado, es importante intentar utilizar contratos estandarizados en varios idiomas para evitar malentendidos. Y el último apartado dentro de los factores socioculturales y tecnológicos es la infraestructura y tecnología.
Cuidado porque un país con una mala infraestructura podrá retrasar nuestros envíos y aumentar nuestros costes logísticos. Y por eso tenemos que valorar la calidad del sistema logístico, puertos, carreteras, aeropuertos y redes de transporte en general. Pero también el nivel de digitalización de los procesos aduaneros y bancarios. El quinto bloque son los factores medioambientales y sanitarios, y aquí entraría la normativa ambiental y de sostenibilidad. Y es que los países cada vez imponen más regulaciones ambientales y cada vez más estrictas para la importación de productos. Tenemos que conocer los requisitos sobre certificaciones medioambientales que nos exige el país de destino. Y he reservado para el último bloque las estrategias que tenemos que tener en cuenta para intentar mitigar o reducir el riesgo país. La primera es investigar y analizar bien el mercado de destino. Y para esto podemos consultar informes de riesgo país de instituciones oficiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, COFACE, la OCDE, etc. Y poder analizar bien tanto sus tendencias económicas como políticas. La segunda estrategia es la contratación de seguros y coberturas adecuadas. Por un lado, el seguro de crédito a la exportación para cubrir riesgos de impago y por otro lado el seguro de transporte internacional para proteger la mercancía durante el transporte. Y la tercera estrategia, y muy importante, es diversificar mercados y clientes, es decir, no depender de un solo país o un solo cliente. Y si estamos en una situación comprometida, tenemos que evaluar mercados alternativos con menor nivel de riesgo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.